Buenos días, continuamos con el tema redox. Hoy vamos a ver el concepto de oxidación y reducción. Tradicionalmente se observaban este tipo de procesos, la oxidación de los metales, y se entendía por un proceso de oxidación aquellas reacciones en las que un elemento se combinaba con el oxígeno ganando, ¿vale?, el número de átomos de oxígeno. Así, por ejemplo, en estas reacciones veis el carbono sólido se oxida con el oxígeno para formar dióxido de carbono, aumentaba el contenido de oxígeno, o en el óxido de hierro, óxido de hierro 2 se combina con el oxígeno para producir el óxido de hierro 3. Por contra, la reacción de reducción sería una reacción en la que un compuesto pierde contenido en oxígeno. El óxido de mercurio 2 se reduce liberando oxígeno para formar el mercurio metálico, o el trióxido de hierro, óxido de hierro 3, se reduce perdiendo contenido en oxígeno y formando hierro metálico al reaccionar con el monóxido de carbono. En este caso el monóxido de carbono es el que gana contenido en oxígeno. ¿Qué es lo que pasó? Pues se veía que había reacciones que se conocían que ya eran procesos redox en las que no aparecía la presencia de oxígeno. Por ejemplo, en la síntesis del fluoruro de magnesio, a partir de sus elementos, es un proceso redox. Aquí estamos viendo el magnesio reacciona con flúor para formar la sal, el fluoruro de magnesio. Si os dais cuenta, el magnesio metálico, ya hemos visto el estado de oxidación del magnesio metálico es 0, ¿vale? Sustancias elementales, y el estado de oxidación del flúor diatómico, sustancia diatómica, también es 0. En este caso, cuando se combinan para dar la sal, el fluoruro de magnesio, el magnesio 0 ha pasado a magnesio. En esta molécula el magnesio aparece con un estado de oxidación más 2. Pasa de 0 a más 2. Y el flúor, decíamos, tiene un estado de oxidación 0 y pasa a menos 1. Pasar de 0 a más 2, aumentar el estado de oxidación de 0 a más 2, quiere decir que el magnesio más 2 es que ha perdido electrones y por eso va a quedar con un estado de oxidación en una forma iónica, iones positivos, 2 más. Ha perdido electrones. ¿Quién ha ganado esos electrones? El flúor, que el flúor lo teníamos con un estado de oxidación 0 y va a pasar a un estado de oxidación menos 1. Por eso se dice que en la actualidad ha cambiado el concepto de óxido de reducción y vamos a decir que las reacciones de óxido de reducción son procesos en los que tiene lugar una transferencia de electrones, ¿vale? Por tanto, la oxidación será esa reacción en la que uno de los elementos aumenta su estado de oxidación o, lo que es lo mismo, pierde electrones. En la reacción que estábamos mencionando, ¿quién aumenta el estado de oxidación? El magnesio, ¿vale? Habíamos dicho el magnesio, estaba en magnesio 0 y pasa a magnesio 2 más, es decir, está aumentando el estado de oxidación, o lo que es lo mismo, decíamos, pierde electrones, ¿vale? Se está oxidando en este caso. ¿Qué es la reducción? La reducción es el proceso en el que se disminuye el estado de oxidación o se gana electrones. El flúor que teníamos en esa reacción, el flúor que estaba en estado de oxidación 0, pasaba a flúor a ion fluoruro, a menos 1, ¿vale? Está disminuyendo, está bajando el estado de oxidación. Por tanto, decíamos que el flúor se reduce. Aquí si vemos una línea del número de oxidación, podría ser menos 4, menos 3, menos 2, pasando por el 0 a positivos, ¿vale? El aumentar
el estado de oxidación, pasar de un estado de oxidación -3 a 0 o de -3 a +2, el aumentarlo, el estado de oxidación quiere decir que estoy perdiendo electrones y quiere decir que me estoy oxidando, ¿vale? Por contra, disminuir el estado de oxidación quiere decir me estoy haciendo negativo, que estoy ganando electrones, que son los que dan la carga negativa, por tanto me estoy reduciendo, ¿vale? La reacción redox o reacción de oxidación-reducción es por tanto una reacción de transferencia de electrones en las que algunos elementos se oxidan y otros se reducen. Para este tipo de reacciones siempre tiene que haber una sustancia que es la que pierde electrones, la que se oxida, y otra que es la que gana electrones, ¿vale? Y por tanto se reduce. Y además vamos a llamar sustancia oxidante, ojo con esto, no es lo mismo oxidación que hablar del oxidante, ¿vale? El oxidante es el reactivo que gana electrones, ¿vale? Si gana electrones, estamos aquí, estamos en la reacción de reducción, se está reduciendo. Si gana electrones se hace negativo, ¿vale? Se reduce. Esto es un juego de palabras que hay que pensarse y hay que tener cuidado, porque se le llama entonces oxidante si se reduce. Se llama oxidante porque provoca la oxidación de la otra sustancia, ¿vale? Oxida a la otra sustancia y por tanto él se reduce, ¿vale? Y el agente reductor va a ser el reactivo en esta reacción redox que cede electrones y por tanto se oxida, ¿vale? Si cede electrones, pierde electrones, aumenta el estado de oxidación, se oxida, reacción de oxidación, pero se le llama el reductor, ¿vale? El reductor, el que provoca la reducción del otro elemento. Bueno, pues estos son conceptos que hay que aprender, ¿vale? Hay que aprender, hay que apuntárselos y hay que aprender de memoria, ¿vale? Hay que saber reconocer quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, cuál es la reacción de oxidación, cuál es la reacción de reducción. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, el zinc metálico, ¿vale? Este es un átomo de zinc, es un ion que se oxida. Tenemos zinc 0, pasa zinc 2+, es decir, de 0 a 2+, está perdiendo 2 electrones. Esta reacción la podríamos escribir zinc menos 2 electrones, flechita, produce zinc 2+, ¿vale? O ponemos el menos 2 electrones, o se ponen los 2 electrones en el otro lado, ¿vale? Donde los productos es lo mismo. A mí me suele gustar más ponerlo aquí. Yo en el momento que veo una reacción donde los electrones se suman a la derecha de la reacción, ¿vale? En el lado de los productos, ya tengo claro, o sea, lo tengo aprendido de memoria, que estoy en un proceso de oxidación. Esta es una reacción de oxidación. El zinc se oxida, ¿vale? Y como es la reacción de oxidación en la que el zinc se oxida, diremos que el zinc metálico es el agente reductor, porque va a producir la reducción de otra sustancia. Se oxida y aumenta el estado de oxidación. ¿Quién va a ser el reductor? Pues por ejemplo aquí tenemos la otra reacción, tenemos el ion cobre 2+, y este ion cobre se reduce. Si se reduce, decíamos, disminuye el estado de oxidación. Disminuye el estado de oxidación porque gana electrones. Los 2 electrones que había perdido el zinc los coge, los acepta, en este caso el cobre 2+, para formar cobre metálico. Pasa de cobre 2+ a cobre 0, ¿vale? Está disminuyendo de 2+ a 0 el estado de oxidación porque tiene una ganancia de electrones. Cuando yo veo una reacción donde hay ganancia de electrones, lo tengo a la izquierda de la reacción, ya sé que esta es la reacción de reducción, la semireacción que ahora veremos de reducción. Y por tanto el ion cobre 2+ es el agente oxidante. Es el agente oxidante porque provoca la oxidación del zinc, ¿vale? Y él se reduce. De 2+,
se reduce a cobre cero, ¿vale? A cobre metálico. Estos conceptos es importante tenerlos claros, y cuesta. Esquematizando estos conceptos que hemos visto, la semirreacción de oxidación que decíamos, hay pérdida. En una semirreacción de oxidación hay pérdida de electrones. Sería o restamos aquí electrones o los sumamos en este lado de la reacción. El agente reductor se oxida, ¿vale? Pierde electrones. La semirreacción de reducción hay ganancia de electrones. Por eso los electrones se encuentran en este lado de la flecha, en el lado izquierdo, en el lado de los reactivos, ¿vale? En la semirreacción de reducción, ganancia de electrones, el agente oxidante se reduce, ¿vale? Es importante tener estos conceptos claros. Bueno, pues hacemos este ejercicio. Comprobamos que estas reacciones de formación de hierro y de plata metálica son reacciones redox, ¿vale? Indicar los estados de oxidación de todos los elementos antes y después de la reacción. Hacemos un pausa, intentamos hacerlo. Yo avanzo. Bueno, tenemos las dos reacciones, importantísimo. Lo primero, comprobar los estados de oxidación de todas las especies presentes en las reacciones. Vamos a analizar la primera. Hierro, lo tenemos estado de oxidación 3 más, oxígeno menos 2, carbono más 2, oxígeno menos 2, aquí el hierro 0, carbono más 4, oxígeno menos 3. ¿Quiénes son los elementos que han cambiado de estado de oxidación? Pues claramente el hierro de 3 más se ha reducido a hierro 0, ¿vale? Y el oxígeno, si os dais cuenta, no cambia de estado de oxidación en la reacción, pero el carbono sí. De carbono 2 más hemos aumentado el estado de oxidación a carbono 4 más. Hemos tenido el cambio. Por tanto, ¿quién gana electrones? El hierro gana electrones, ¿vale? Y por tanto se reduce de más 3 a 0, a estado de oxidación 0. ¿Quién pierde? Los electrones. Uno gana, otro pierde. El carbono. El carbono pierde electrones de más 2 y pasa a más 4. Pierde 2 electrones, ¿vale? Y por tanto decimos que se oxida. El hierro, en este lado será el agente oxidante y el carbono el reductor. Uno se reduce, otro se oxida, ¿vale? Agente oxidante, el óxido de hierro 3. El reductor, el monóxido de carbono, ¿vale? El óxido de hierro 3 es el oxidante y por tanto se reduce a hierro metálico. El monóxido de carbono es el agente reductor y se oxida a dióxido de carbono, ¿vale? Hay que saber interpretar estas reacciones. Os dejo, para que no se haga muy largo, que analicéis la siguiente reacción. No sé si habéis llegado a las mismas conclusiones. Vale, no, esto no quería ver, quería que vamos a hacer este ejercicio. Quiero que identifiquéis qué reacción tenemos, qué semirreacción, si son de oxidación, de reducción, cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor, ¿vale? En cada una de estas reacciones. Y además, visto esto, a ver si nos queda claro el concepto de oxidación-reducción, quiero que hagáis el ejercicio 2 de la hoja de ejercicios, ¿vale? Una vez tengamos esto claro, pasamos al ajuste de reacciones redox.